El tema es fácil perder la esperanza. Y le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. Y dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¡Wow! Eso lo decimos creo que nosotros también, ¿verdad? En estos días, en esta generación que estamos viviendo, en este siglo, ¿no? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el tiempo asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Muy bien. El nombre Habacuc quiere decir el que abraza. El que abraza. Si usted está tomando nota, ahí lo puede tomar. Pero no en el sentido romántico, un abrazo romántico, sino en el sentido consolador. Y este es un gran libro de consuelo. El profeta Habacuc vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, a nuestros días. Y lo hemos visto solamente con leer un solo versículo, ¿no? Nos damos cuenta que así es. Un tiempo en que todo estaba saliendo mal. Gran corrupción nacional, la tierra estaba llena de violencia y de odio. Habacuc, confuso, clama al Señor. Y miren lo que le dice. ¿Durante cuánto tiempo tengo que seguir clamando a ti de este modo? Como que medio estaba un poco enojado con Dios, parece, ¿no? ¿Por cuánto tiempo voy a tener que clamar a ti de este modo, Señor? No haces nada al respecto. He estado esperando un cambio, esperando para ver si se producía un avivamiento. ¿Cuántos pensamos lo mismo? ¿Verdad? Bienvenido, hermano, buenos días. Esperando a ver si pasa algo, pero no sucede nada. ¿Cuánto tiempo he de continuar así? Dios le responde y le dice, Habacuc, he estado contestando tus oraciones. ¡Wow! Pero parece que Habacuc no se había dado cuenta. Me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. Es solo que no sabes reconocer mi respuesta. Ahí está el secreto. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos reconocer la respuesta de Dios? Y Dios nos habla, pero no la sabemos reconocer, nada más, porque estamos esperando la respuesta a nuestra manera, a nuestro modo de pensar. Entonces le dice, mi respuesta es tan diferente de lo que tú esperas, ahí está, que no eres capaz de reconocerla o creerla cuando te respondo. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Yo creo que todos, yo estoy en la lista de haber perdido la esperanza. Por desgracia, nosotros estamos viviendo en una época en la que es fácil perder la esperanza. La crisis económica es una, la crisis de valores es otra, porque vemos que ahora esta sociedad no tiene valores. Es increíble lo que está sucediendo, lo que escuchamos en las noticias. Es bien triste. El otro día estaba escuchando las noticias, y creo que ustedes lo vieron también. Una parejita estaba teniendo relaciones sexuales en una camioneta ajena en la calle y llega el dueño de la camioneta y los encuentra a ellos en plena acción. Y les dijo, te voy a subir a las redes sociales. Y lo subió. Imagínense, ¿en dónde están los valores? Ya no hay valores, no hay respeto por los demás. Ni por las cosas ajenas tampoco. También la enfermedad nos ataca, ¿o no? Sí. Y le pedimos salud a Dios y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en desesperanza. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, reconocemos que no hay una excusa, una causa justificada para la presencia de ella en la vida del cristiano. Entonces, ¿qué es desesperanza? Vamos a ver para poder entender mejor el corazón de Dios.
Desesperanza, estar sin salida. Esa es la manera cuando uno se desespera, estar sin salida, completamente perdido y sin recursos. Esa es la definición de desesperanza. Ahora, la desesperanza o deshonra a Dios o lo honra. ¿Lo honra o lo deshonra? Lo deshonra a Dios, muy bien. Deshonra a Dios porque insinúa que Él no puede y no cumple con sus promesas. Cuando nos desesperamos estamos diciendo que Él no puede cumplir sus promesas. Por eso deshonra a Dios. Ahora, la desesperanza en la práctica es como un rechazo de las Escrituras como la palabra de Dios. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora ya, si yo le oro a Dios, estoy esperando en Dios, no veo la respuesta, empiezo a desesperarme y busco otro tipo de salidas. ¿Y dónde las busco fuera de Dios? No hay otro lugar que buscarlas en el mundo, en otra respuesta. Y después vamos a ver hombres de Dios, donde buscaron también su respuesta para que nosotros podamos aprender. Los que han perdido la desesperanza, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, se cansan hasta desmayar. Y a pesar de lo trágico que es la desesperanza, no es algo desconocido para nosotros los cristianos, porque nosotros también nos desesperamos muchas veces. El mismo Pablo, o el apóstol Pablo, tuvo problemas con la desesperanza. Y venció. Pablo les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida. Y varias veces sucedió esto. Pero venció esta sensación por medio de confiar en Dios. Segunda Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 10, nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza, ahí está, de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. Habacuc capítulo 1, versículo del 2 al 4, como lo hemos leído anteriormente. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impidio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La vulnerabilidad del profeta a las tentaciones de desesperanza constituyen una gran lección para cada uno de nosotros. Este texto nos dice que el profeta incluso da voces a Dios. Da voces a Dios. ¿Qué quiere decir esa expresión, dar voces a Dios? ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Alguien sabe qué quiere decir la expresión dar voces a Dios? ¿Cómo? Clamar. Muy bien. Dar voces a Dios significa gritar, rugir. Estoy tan desesperado que ahora ya estoy gritando, estoy rugiendo de dolor. Y Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor y nada hacía parecer que Dios tuviera en cuenta. Parecía incluso ni siquiera el gritar a Dios valía la pena. La desesperanza se había apoderado de él. Al igual que este desconcertado profeta, nosotros también forcejeamos con problemas. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo obtenemos silencio de parte de Dios, sin entender a veces también que el silencio es una respuesta de Dios. Cuando Dios está en silencio es porque está obrando. Cuando Dios está en silencio es porque está obrando.
pero eso a nosotros nos desespera, porque no escuchamos, no entendemos el plan de Dios para nosotros. La desesperanza destruye varias cosas en nuestras vidas y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Por ejemplo, la desesperanza destruye la fe en Dios. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová. Literalmente le dijo que Él era el Dios de pacto con Israel. Y por tanto se esperaba que Dios sustentara, protegiera a aquellos con quien Él había firmado tales pactos. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo a través de la desesperanza, era lo que él estaba diciendo o expresándole a Dios, y que ya no estaba cumpliendo los pactos que él había establecido desde un principio. El decir que el cuidado prometido estaba faltando, la acusación de Habacuc suena casi como una blasfemia. Pero antes de juzgarle nosotros, debemos pensar cómo reaccionaríamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. ¿Qué haríamos? Es fácil juzgar a otros, pero ¿qué haríamos nosotros cuando estamos en una situación difícil? Nuestra fe puede que sea lo primero que muera cuando la desesperanza nos ataca. Y cuando nosotros nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas de Dios. ¿O no? Hay tantas promesas en la palabra de Dios que nos ayudan, pero ahora estoy tan desesperado que ya ni me acuerdo de las promesas que están en la palabra de Dios. Salmos capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ustedes recuerdan al rey Saúl, ¿verdad? Sí lo recuerdan, lo conocen. Leyeron varias veces en la palabra de Dios quién era este rey, qué hizo este rey. Un ejemplo, por ejemplo, de Saúl acerca de la desesperanza. Cuando él sufrió la derrota en el monte Gilboa, no se debió a los filisteos la derrota, porque siempre leemos nosotros que los filisteos lo vencieron, etcétera, etcétera. Pero no se debió a los filisteos la derrota, escuche bien, sino a la desesperanza en la que cayó Saúl y que también destruyó la seguridad y la confianza en el poder de Dios. La fe de Saúl fracasó, su espíritu se deprimió y su ánimo se destruyó. Ahí viene la secuencia. Fíjense en ustedes. La fe de Saúl fracasó, porque ahí nos vemos nosotros identificados también, ¿no? Cuando buscamos otros medios, otras soluciones. Después su espíritu se deprimió y su ánimo se destruyó. Y se dejó vencer por la desesperanza. Ahora, sin fe, las tropas que él tenía, tenían muy poca posibilidad de vencer. Muy poca. La angustia de Saúl había sido causada por la ausencia de Dios en su vida. Y ahí está la cosa. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, es porque lo corrimos a Dios a un lado. Y queremos luchar y no encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque tomamos el lugar de Dios. Y al tomar el lugar de Dios vemos que todas las cosas nos salen mal. Todo nos sale torcido. Cuando volvemos a involucrar a Dios, las cosas empiezan a cambiar. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Fíjense en ustedes lo que hizo Saúl. Y que muchas veces, muchos cristianos, por diferentes circunstancias, tomamos la misma decisión de Saúl. Y si no la tomamos nosotros, hemos visto a otros hermanos nuestros que sí han tomado la misma decisión. Primera Samuel capítulo 28 del versículo 15 al 20. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje?
¿A quién había ido a ver Saúl? ¿A quién? Ok, ¿quién era? La divina de Endor, ¿verdad? Así la conocemos en la Biblia, la divina de Endor. Y Saúl respondió, y pitonisa, vaya de paso, quiere decir adivina. ¿Mm? Y muchos tienen espíritu pitonizos hoy en día, de adivinación. Muy bien. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¡Wow! Versículo 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. ¡Wow! Miren lo que le estaba diciendo el profeta, ¿eh? Mañana estaréis conmigo. ¿Dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar él y los hijos? ¿Dónde iba a estar? Ah, iba a morir, ¿no es cierto? Nosotros en Argentina vulgarmente decimos finucho. Finucho quiere decir se murió, ¿verdad? Muy bien. Entonces, conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Muy bien, acá nos encontramos nosotros con un espíritu pitonizo, con la adivina de Endor, y entonces nosotros decimos, bueno, cometió un error Saúl en ir a buscar una divina, y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque en la ley que Dios había establecido era no consultar a los adivinos, a los medium, etcétera, etcétera. Pero como Saúl no tenía otro recurso por su desesperanza, porque Dios no le contestaba lo que él estaba esperando, entonces, ¿qué sucede? Va y consulta a esta adivina. Muy bien, hasta ahí sabemos que él cometió un error. Pero lo que yo quiero dejar en claro, si verdaderamente se presentó el espíritu de Samuel para hablarle. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros de lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando Saúl se presentó, lo primero que le dijo la divina, no hagas esto porque el rey no le place. O sea, ella sabía cuáles eran sus responsabilidades, pero como él se había ido vestido de una manera diferente, ella no lo había conocido. Hasta que se aparece, ¿quién? Samuel. Ahora, ¿era un espíritu o era Samuel el que se apareció? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién era? Porque estamos hablando de una divina. Y sabemos que no tenemos que ir a consultar a los medium. Ok. Entonces, ¿quién era? ¿El espíritu? ¿Un espíritu malo o era Samuel el que se apareció? ¿Quién? ¿Un espíritu malo? ¿Qué cosa? A ver, ¿quién dice Samuel? ¿Nada más que dos? ¿Y el resto todos están con el espíritu malo? Okay. Déjeme explicarle algo. Es la única vez en la palabra de Dios que nosotros encontramos un fenómeno, por utilizar una palabra como este. Porque Dios le habla a Saúl a través de Samuel. El que apareció fue el espíritu de Samuel. No era un espíritu demoníaco, porque si usted lee la Escritura, ahí dice que la mujer estaba aterrada cuando vio el espíritu de Samuel, porque ella estaba acostumbrada a ver los espíritus malignos, diabólicos. No le llamaban la atención, los reconocía muy bien. Pero ¿por qué se aterró cuando vio el espíritu de Samuel? Porque estaba esperando ella un espíritu diabólico. Y fue la última vez, o la única vez, que Dios habló a través de hacer venir un espíritu a una persona para darle un mensaje. Ahora, Dios hace las cosas como quiere.
pero esto a mí no me da la libertad de que yo vaya y consulte a un Miriam. Porque yo sé que a Dios no le agradan esas cosas. Sucedió en la Biblia, como también habló, ¿quién? ¿Quién habló? Un animal habló. ¿Quién habló? Y ahora las burras hablan. Los burros, no, pero sucedió un fenómeno en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ministrar en ese tiempo a alguien que tenía necesidad. Entonces, hay cosas en la palabra de Dios, cuidado, que no son para aplicar, aunque sea un fenómeno, si es que podemos utilizar esa palabra. ¿Amén? Pero quiero dejar en claro de que sí era Samuel que le habló a Saúl. ¿Amén? Y qué triste, porque ahí le dio una triste noticia, de que mañana le dijo, no le dijo tus hijos y tú van a perecer, no, mañana le dio el día que iba a perecer él y los hijos también. Ahora, el versículo 18 nos dice que Saúl fue desobediente a la voz de Dios. ¿Ok? ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl? ¿Por qué Dios se apartó de él? ¿Cuál fue la desobediencia de él? Veamos el manual de instrucciones que nos da la respuesta. Primera de Samuel 15, versículo del 1 al 11. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiesen por rey sobre tu pueblo Israel. Esto ya no pertenece a la divina de Endor, Esto ya no tiene nada que ver con eso. Muy bien. Me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. ¿Qué orden le había dado Dios? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía qué? Herir a Amalec. Y destruye todo lo que tiene. Fue específico Dios. No se lo adornó. No le dijo si quieres, si tienes ganas, si tienes tiempo. No. Fue una orden específica. Y nosotros tenemos muchas órdenes específicas en la palabra de Dios que no cumplimos y desobedecemos. Y después recibimos las consecuencias. Y no porque había sido un rey escogido por Dios o puesto por Dios, se iba a salvar. Las consecuencias las iba a tener igual. Y eso es lo lindo de Dios, que Él no hace acepción de personas. Utiliza a las personas, le son útiles, pero cuando ya no le son útiles, entonces Dios ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y eso es para todos nosotros también. Entonces dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¡Wow! No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos, asnos. ¡Wow! Diríamos, ¿qué Dios guerrero sin misericordia? ¿Pero tendría una razón? Porque Dios tiene razones cuando dice las cosas y cuando las hace también. Entonces dice así, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. ¡Wow! Esto sí que está fuerte. Muy bien. Leí hasta el capítulo... Espera. No, del 1 al... Muy bien, sigamos. A ver. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Desobedeció la voz de Dios? Le había dado órdenes específicas.
Y a él no le importó. Él hizo lo que se le vino en gana. Y después tuvo las consecuencias. Y después estaba consultando a la divina. Y después quería escuchar la voz de Dios. ¿Y así no somos nosotros también? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejor de las ovejas y del ganado mayor. Dios le había dicho que tenía que matar las ovejas, todo. Mujeres, hombres, niños, los de pecho, todo, tenían que desaparecer. Mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué tristeza, ¿no? Un hombre usado por Dios. Hasta un hombre usado por Dios puede fallar. Al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar a Dios para nosotros lograr la atención de Dios. No entendemos el aparente éxito de los malos y el fracaso de los buenos, porque lo estamos viendo en nuestra sociedad también. ¿Cómo puede ser que personas que no aman a Dios y que hacen miles de cosas, como que tienen éxito, y que nosotros los cristianos, que estamos tratando en lo posible, no que no cometemos errores, pero tratamos en lo posible de agradar a Dios, ¿o no? Y muchas veces nos vemos nosotros fracasados. Entonces, ¿cómo puede ser esto? No entendemos nosotros. Vemos la inmoralidad que nos rodea de los políticos, de la sociedad en general, la violencia, las catástrofes naturales, el sufrimiento de los pobres, las rupturas de la familia, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No sobreviviremos nosotros a los peligros de este mundo hostil en el que vivimos sin una fe en Dios. Porque es muy difícil vivir sin fe, muy difícil. Cuando permitimos nosotros que la desesperanza nos destruya nuestra fe en Dios, entonces es cuando perdemos toda esperanza. La desesperanza también estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Cuando estamos atrapados nosotros en la desesperanza, confiamos en nuestra propia sabiduría para resolver los problemas. La situación sencillamente empeora. Los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen por culpar siempre a otros por sus problemas. Llegan a ser expertos en criticar y guardan rencor a todos los que no están de acuerdo con la sabiduría de ellos, no de la palabra, de ellos mismos. Así dice Habacuc, Habacuc 1:3b. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El profeta no veía ningún tipo de salida, solo veía más conflictos, veía destrucción, violencia, pleito y contienda. La pérdida de fe por la desesperanza le hacía sentirse amargado. La desesperanza hace que la victoria parezca derrota. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Y debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para no someternos nosotros a derrota. La victoria que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros queremos las soluciones rápidas, ¿verdad? ¿Quién no quiere soluciones rápidas? Yo quiero llegar delante del trono de la gracia y que ya el Señor me dé la solución. Porque no quiero sufrir, no quiero desesperarme, no quiero luchar. Muchas veces ni quiero doblar rodillas tampoco. No quiero llorar. ¿Por qué? Porque quiero una solución. Porque a ninguno le gusta sufrir. A ninguno le gusta sufrir. Pero así es cuando nosotros vemos
el Señor, a través de la desesperanza, a través de las pruebas, el Señor nos va moldeando y nos va refinando para hacernos mejores personas y darnos la paciencia. ¿Quién tiene paciencia? Yo no tengo paciencia. ¿Ustedes tienen paciencia? ¿Quién tiene paciencia hoy para esperar un cambio de alguien? Si yo no tengo paciencia para ponerme en la línea del supermercado, ¿o no? Y usted póngase en la línea del supermercado con esas personas que juntan todos los cupones y que llevan todos los cupones así y que los tienen que pasar uno por uno y usted está atrás esperando que se tiene que ir y hay 30 cupones que tienen que pasar. ¿No le entra la desesperanza? Y la culpa no es de la persona, porque la culpa está bien, la persona juntó los cupones, los está ahorrando, gloria a Dios por eso. La culpa es mía que yo me desespero, porque tendría que ser paciente, porque tendría que entender. Pero yo creo que como vivimos en la época del microwave, que todo es instantáneo, que todo es rápido, hasta el café es instantáneo, todo, entonces nos desesperamos, porque queremos todo estilo microwave. Ahora, lo ponemos y ya está. Usted una papa que la va a cocinar al horno, ¿cuánto tiempo le tardan las papas para cocinarla al horno? 1 hora fácil, cortada, ¿o no? ¿Sí? Hermano, tú que conoces de cocina. Cortada la papa, ¿tarda 1 hora más? Poco más. Ahora, si tú quieres hacer baked potato, ¿cuánto te tarda? Más de 1 hora, porque la papa es entera, entonces demora más tiempo. Pero si las mismas papas, las cortadas, o la baked potato, la ponemos en el microwave, ¿tiene el mismo gusto? No. ¿Tarda menos tiempo? Sí. Lo mismo sucede con la desesperanza, con la paciencia. Tiene mucho más gusto cuando es el tiempo de Dios y Dios nos da la victoria que cuando lo hacemos nosotros. Pero lo que pasa es que no tenemos la paciencia para esperar. Yo no la tengo. Y pedir por paciencia, hermanos, les digo que yo una vez la pedí, no más. No más. Porque usted pide paciencia y sabe el Señor cuántas cosas le manda para probar su paciencia y enseñárselas. Muchísimas. Entonces es fácil desesperarse, fáciles. Por ejemplo, si un bebé llora a la noche, cuando venimos del hospital y tenemos al bebé el primero, ¡ay, qué lindo es mi hijo! Me voy a levantar para darle de comer. Pero después, noche tras noche, llorando cada 3 horas. Y uno tiene sueño. Y cambiarle los pañales. Y ya comió y ya está limpio, lo pone en la cuna y sigue llorando porque quiere brazos. No me va a decir que no le entra la desesperanza. El agotamiento físico. Todo entra ahí. Entonces uno se desespera, sencillamente se desespera. Ahora nosotros debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para no nosotros someter la derrota, sino la victoria en Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 31, 35, 37 al 39, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. También la desesperanza culpa a Dios. A menudo nosotros culpamos a Dios porque lo que Él no ha hecho, y al igual que Job, le decimos a Dios con frecuencia. Olvidamos que todo lo que hace Dios es bueno. Habacuc no podía ver esto, porque la desesperanza había distorsionado el ojo de la fe. Ahora tengamos cuidado de no caer en esta trampa. La desesperanza también
siempre ve lo negativo, nunca lo positivo. Habacuc estaba tan, pero tan cegado por la desesperanza que era incapaz de ver lo positivo. Porque cuando uno está desesperado, hermanos, es difícil ver lo positivo. Está siempre mirando lo negativo, porque está esperando que esas cosas cambien. Y pasan los días, y pasan los meses, y vemos que no cambia, y entonces seguimos viendo lo negativo. Como que lo negativo se aumenta más todavía con el correr del tiempo. Porque yo espero, y cada vez se aumenta más y se aumenta más. En primer lugar, afirmaba que la palabra de Dios era vista como debilitada. Eso era lo que estaba haciendo Habacuc. Muerta, sin fuerza y paralizada. Para Habacuc la palabra de Dios había llegado a ser ineficaz. Porque si él daba voces, él gritaba, él pedía, Dios no contestaba, entonces la palabra de Dios había llegado a ser ineficaz. Y quizás pensemos lo mismo nosotros en estos días. Porque no estamos viendo cambios. ¿Usted está viendo cambios en la sociedad? ¿Como años atrás? Si hablamos de 20, 30 años atrás, cuando se predicaba el Evangelio, la gente estaba dispuesta a escuchar, ¿o no? A ver un cambio. Hoy no está dispuesta a escuchar. Hoy no quiere ver un cambio. Porque nosotros también entramos en la desesperanza y no estamos dando testimonio del cambio. Entonces, si nosotros no damos testimonio del cambio, ¿cómo hacemos que los otros vengan al cambio? Imposible. No va así, no funciona así. Porque nosotros atraemos cuando la gente ve que somos una Biblia abierta. Pero si nosotros mismos estamos desesperados, entonces ¿cómo queremos convencer a otro que la palabra de Dios es eficaz? Imposible. En segundo lugar, afirmaba que la justicia no se veía. ¿Y nosotros vemos justicia hoy? ¿Vemos justicia? ¿Acaso en esta tierra hay justicia? No hay justicia. En tercer lugar, afirmaba que aquellos que defendían la justicia eran tratados con hostilidad. Y eso es verdad. Es verdad porque sucede hoy en día también. Los que quieren defender la justicia son tratados con hostilidad. Aquellos que son tránsfugas, ¿entienden esa palabra? ¿Tránsfugas? ¿No entienden esas palabras? Aquellos que son personas que hacen fraude, aquellas personas que tienen un mal comportamiento, entonces no son tratadas con hostilidad. Y fíjense en lo corrupto que está la política en todas partes del mundo. Horrible, desastroso es. Todo lo que se relacionaba con la verdad era maltratado y parecía que no había nadie, ni siquiera Dios, que corrigiera ese asunto. Y parece que Habacuc está escrito para el día de hoy. No seamos ciegos a los aspectos positivos que los hay. Busquemos aún en la oscuridad la luz. También se encuentra dentro de un túnel. La desesperanza quiere la solución ahora mismo. Otra vez, estilo microwave. Yo pongo mi café ahí y se calentó y no tuve nada que esperar. Aún le digo más, estamos tan acostumbrados a las cosas cómodas. Por ejemplo, nosotros en casa cuando tuvimos que hacer todas las reparaciones, que fue cuando se rompió la manguera del toilet y estuvo corriendo el agua que dañó piso, dañó alfombra, dañó muebles y tuvimos que hacer reparaciones en cuanto a todo eso, porque nosotros estábamos en Italia, no estábamos aquí cuando sucedió. Nosotros queríamos en ese entonces ver las cosas rápido, pero cuando el seguro trató con nosotros, el seguro no cubría todas las cosas. Cuando usted va al seguro le prometen el oro y el moro. ¿Conoce esa expresión? Lo mismo con los seguros de automóviles. Después cuando usted va porque tiene un problema, se olvidaron del oro y el moro. Y empiezan los problemas. Entonces uno tiene que empezar, uno mismo, a ver cómo soluciona todas esas cosas. Y empieza a entrar la desesperanza de todo eso. Ahora uno no quiere la solución y es difícil esperar
cuando estamos rodeados de injusticia. Y muchos somos como Habacuc, al desear que Dios actúe según las fechas que indica nuestro propio calendario. El rey David confesó su error en este aspecto. Se dejó llevar por la angustia y la desesperanza lo venció. Exclamó: cortado soy de delante de tus ojos. Cuando David reflexionó sobre su impaciencia, entristecido, recordó esta situación y pensó: ¿cómo pudo habérseme ocurrido pensar que Dios no se preocupaba? ¿Cómo pude haber llegado a la conclusión de que Dios me había cortado? Y debemos esforzarnos por cultivar la fe que confía y que no insiste en que Él actúe ahora mismo. La desesperanza destruye toda la esperanza para el futuro. Habacuc no creía en el futuro, que pudiera llegar el bien para su pueblo. Había llegado a la conclusión de que la situación de Judá solo podía empeorar. Qué situación tan terrible en la que uno se puede encontrar vivir sin esperanza en la vida. Dios ve el final desde el comienzo y nosotros vemos el comienzo. Esa es la gran diferencia, que Dios ve desde aquí, desde el comienzo al final de la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros simplemente podemos ver el comienzo, que es lo que vemos. Más allá, nosotros no vemos las cosas que pueden suceder en nuestras vidas. Y entonces por eso es que nos desesperamos, porque queremos rápido la solución, rápido el control. Y el control no llega, la solución no llega, y entonces nos vamos desesperando, porque no vemos el final, la parte aquella que Dios tiene para nosotros, que es la victoria. La desesperanza nos debe permitir confiar en Dios. La esperanza nos debe permitir confiar en Dios, aunque no podamos ver el final, ni entender tampoco los motivos. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nunca Él trabaja con nuestra mente, por supuesto, porque la mente del Señor no es la mente nuestra. Queremos entender la mente de Dios y se nos hace difícil entender la mente de Dios. Muchas veces, aun cuando nosotros leemos la Escritura, aun cuando nos empapamos, aun cuando tenemos comunicación con Dios, se nos hace difícil en ciertas circunstancias entender los propósitos de Dios. Porque nosotros creemos que si Dios me ama, entonces todas las cosas me tienen que ir bien. ¿O no pensamos así? ¿Qué piensan nuestros hijos? Si mi mamá y mi papá me aman, me tienen que dejar hacer de todo. Sin embargo, los padres no pensamos igual. Porque si los amamos, los vamos a corregir donde merecen y no les vamos a permitir que vayan a lugares que sabemos que no son de beneficios para ellos. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Hay cosas que nosotros no las entendemos, que las queremos y Dios nos las manda porque no son de beneficio para nosotros, para nuestras vidas. Entonces Dios nos va probando y nos va probando. Y también nuestros hijos nos prueban a nosotros, ¿o no? Usted prométale algo y no lo cumpla. Y va a ver cómo se lo va a hacer acordar. Y un hijo sabe hasta dónde llega el padre o la madre. Sabe. Si ya grita, levanta la voz y no está acostumbrado a levantar la voz, ya dijo, ok, este es el límite para la paciencia de mi papá. Yo recuerdo que muchas veces le decía a mis hijos las cosas, una vez, 2 veces, 3 veces, y ya entra la desesperanza, ¿o no? Porque uno está esperando que lo hagan. Yo tenía otras cosas para hacer, no para estar todo el tiempo repitiendo las mismas cosas. Pero cuando ellos veían que yo hacía así, ya sabían que la paciencia se me había acabado. Ya sabían que se había acabado, entonces mejor que lo hicieran. Ahora nosotros estamos esperando que Dios haga así. Y a veces necesitamos un zapatazo de Dios, ¿eh? ¿O no?
La desesperanza es un cruel peso que a menudo captura y destruye a los seguidores de Dios. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra los franceses, antes de ir a la guerra, alguien diseñó una bandera en la cual pusieron un lema. Y este es el lema: no perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. No perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Ahora nosotros, como soldados cristianos que somos, estamos luchando contra las fuerzas de Satanás. ¿Sí o no? Animémonos con el mensaje de esta bandera. Jamás perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Y gloria a Dios que tenemos un líder. Más que seguro que en nuestra vida vamos a seguir encontrándonos con injusticias. Cosas que nos ocurren y no sabemos por qué. Y a veces nosotros decimos, ¿pero por qué me ocurre a mí esto? Si yo en realidad yo no merecía pasar por esto, ¿no? Todos creemos no merecer pasar por ciertas cosas, pero pasamos. Ello hará que la tristeza nos invada y también entremos en tentación de retirarnos de la batalla. ¿Cuántos cristianos se retiraron de la batalla? ¿Cuántos? Alrededor de todo el mundo. No estamos hablando de aquí, estamos hablando alrededor de todo el mundo, de los cristianos en general. ¿Cuántos se retiraron de la batalla? Porque un líder les falló, se desilusionaron, entraron en la desesperación y se retiraron de la batalla. Pero el mero nunca nos falló. Usted y yo podemos fallar, claro que sí. Nos podemos fallar los unos a los otros. Pero no por eso nos da a nosotros el derecho de retirarnos de la batalla. Si no, tengo que seguir en la batalla. La desesperación va a entrar, cosas que no vamos a entender, pero tengo que seguir de la batalla. Ahora, imagínense en ustedes un matrimonio que se divorcia y se retiran de la batalla. O hijos que toman malas decisiones y que los padres se retiran de la batalla. Entonces sí que estamos desprovistos, porque no tenemos cobertura, ya no tenemos a Dios en nuestras vidas, que a pesar de que Él haga silencio, Él está trabajando. Nosotros queremos que rápido nos hable el Señor. Yo quiero que rápido me hable. Porque estar orando y orando sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y sobre lo mismo, ¿a usted no le ha pasado? ¿Meses orando por la misma cosa? ¿Y no se ve nada? Y entonces el enemigo viene y dice, tu Dios no responde. ¿Para qué sigues orando? Que hace tanto tiempo que estás pidiendo y mira, al contrario, las cosas están peor. Y entonces nos vamos desilusionando, perdiendo la fe y nos retiramos de la batalla. La cuestión es permanecer en la batalla. Porque imagínense en ustedes, si los soldados se retiran de la batalla, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Se pierde qué? Ah, no, yo ahora, ¿sabe qué? Estoy tan desesperado y desilusionado que yo me vuelvo, dice uno. Después dice el otro, no, yo tengo desesperanza, me voy. Cuando ya estamos en la batalla no nos podemos retirar. Todo lo contrario, ahí hay que ser persistente, ¿no? Cuando entran los jóvenes, porque quieren seguir la carrera militar, tienen un entrenamiento bastante difícil que muchos casi ni lo soportan. Nosotros conocimos un joven que le insistió a los padres y los padres le decían, no tenés necesidad de entrar ahí. Es demasiado la disciplina que ahí se requiere, no la vas a soportar. Pero insistió que quería entrar. Cuando ya estaba dentro, yo no sé si lo hizo por despecho de los padres, a propósito, porque los padres no querían,
porque a veces a los jóvenes se les meten ciertas cosas, ¿no? Cuando yo estaba adentro quería salir, pero no podía salir, porque ya había firmado que tenía que quedarse por unos cuantos años ahí. Entonces, ¿la disciplina fue difícil? Sí, ya no estaba en la casa de mamá o en la casa de los padres, que la madre le calentaba la leche a la noche, que le tenía el plato de comida, que se iba a bañar cuando quería, que se levantaba cuando quería, que comía lo que quería. No, ahí era una orden y se tenía que levantar. Le gustara o no le gustara, tenía que obedecer. Porque si no obedecía había castigos. Porque así tenían que aprender a ser disciplinados y entrenados. Entonces cuando van ya al campo de batalla, ellos ya van entrenados, van con una mente totalmente diferente y cambiada, de disciplina. Cuando él volvió a la casa después del entrenamiento que tuvo, ustedes no saben lo obediente que eran los padres y lo respetuoso que era. Porque había tenido el entrenamiento. Entonces después sí se daba cuenta de las cosas y de lo que había tenido en la casa de los padres. Y así sucede, así sucede. Entonces, ¿nosotros qué es lo que queremos hacer? ¿Que nos den un fuerte entrenamiento? ¿O queremos desde un principio ser nosotros disciplinados y no retirarnos de la batalla, sino esperar en Dios? Aún en esos momentos debemos tomar la determinación de que vamos a mantener la fidelidad en Dios. Eso es lo más importante de todo. A pesar lo que pase en mi vida, no importa qué, yo no me voy a dejar mover. Voy a estar parada sobre la roca que es Cristo Jesús. Los demás, si quieren caer, que caigan. Si se quieren retirar, que se retiren. I don't care. Porque yo no puedo salvar a nadie. Yo tengo que mirar por mi vida y por mi salvación. Y cada uno de nosotros estamos en la misma posición. Somos nosotros que tenemos que cuidar la salvación. No importa lo que usted me haga o lo que usted me diga, porque a mí el Señor ni me hizo ni me dijo. Al contrario, de Él viene toda la misericordia, todo el favor, y Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Aunque tenga que caminar sola en la vida, Dios va a estar conmigo. Yo no le tengo temor a la soledad, no se lo tengo, estoy acostumbrada. Y yo soy testigo ocular de muchas de ustedes que están caminando solas. Sin embargo, nunca les faltó nada. Al contrario, creo que Dios les bendijo y le dio mucho más todavía. Por la persistencia, por la perseverancia, por confiar en Él. ¿Entraron en tiempos de desesperación? Me imagino que sí. Y eso es algo muy humano, donde todos podemos entrar en ese tiempo. Pero eso no nos hizo caer de la fe, no nos hizo retirar de la batalla, sino que seguimos escalando peldaños día tras día. ¿Podemos bajar uno? Puede ser, ¿por qué no? Pero ahí está el Señor para después darte el empujoncito a que lo vuelvas a subir otra vez. Y lo vuelvas a subir otra vez. Y cuando ya confiamos, empezamos a tener confianza entre nosotros mismos, ya nos vamos a ir dando cuenta que podemos escalar y que no necesitamos muchas veces de otras personas. Que solo nos podemos mover en la vida. Del que sí siempre necesitamos es de Dios. De Él sí. Mientras estemos agarrados de las manos de Dios, los demás, por decir una palabra, salen sobrando. ¿Es así o no es así? Muy bien. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a pesar de que tú mantienes